Anna. Ella es una mujer italiana casada con un empresario del vino. Nos cuenta cómo cambió su vida monótona al verano que pasó con sus dos sobrinos en su finca de la Toscana. El verano en la Toscana siempre había tenido un aire especial. El calor del mediodía hacía brillar las colinas doradas bajo el sol abrasador, y los vientos suaves traían el aroma de los viñedos y olivos que rodean la finca. Para Anna, esos veranos eran un refugio, un escape de la vida mundana y predecible de la ciudad. Desde que había cumplido los 60, sentía que el tiempo pasaba demasiado rápido, arrastrando con él los sueños una vez había tenido y dejándola atrapada en una rutina aburrida junto a su esposo, Marco. Marco solía pasar los veranos de viaje en viaje por su trabajo. Esa temporada, sus sobrinos Luca y Matteo, que ahora eran jóvenes en su plena juventud, habían decidido pasar el verano en la finca. Venían a ayudar con las reparaciones y el mantenimiento de la propiedad. Ellos habían crecido, y lo que antes eran juegos inocentes en la piscina y el campo, ahora se había convertido en algo diferente. Luca, con su seriedad y concentración, se encargaba de la carpintería y las reparaciones. Matteo, el más despreocupado de los dos, trabajaba en el jardín, bajo el sol, cultivando la tierra y sus propias ambiciones de libertad. Anna no pudo evitar notar lo mucho que habían cambiado. Había algo en la forma en que trabajaban, en la energía que desprendían al estar en ese ambiente campestre. Sus días transcurrían entre tareas, risas y conversaciones casuales, pero también con momentos cargados de una tensión inexplicable. Una tarde, después de un largo día de trabajo en la finca, los tres decidieron relajarse en la piscina. El calor del sol se desvanecía lentamente y la luz dorada del atardecer se derramaba sobre la tierra. Los cuerpos de los chicos, mojados por el agua, reflejaban la luz como si fueran esculpidos en mármol. Anna, que siempre había sido prudente y reservada, comenzó a sentirse extrañamente consciente de la presencia de sus sobrinos. Algo en el ambiente, la tranquilidad del campo, las noches cálidas y el ritmo lento del verano despertaba en ella emociones que hacía tiempo no experimentaba. Con el paso de los días, las miradas furtivas se volvieron más frecuentes. Las conversaciones, antes inocentes, comenzaron a tener una carga diferente, llena de subtexto y emociones no dichas. Era como si un acuerdo tácito se formara entre ellos, un acuerdo de que algo había cambiado, pero nadie estaba dispuesto a admitirlo. Las noches en la finca eran largas y cálidas, con el sonido de los grillos como banda sonora. Una de esas noches, cuando todos parecían estar durmiendo, Anna no podía conciliar el sueño. Caminó por los jardines, dejando que la brisa fresca de la noche acariciara su piel. Mientras paseaba cerca del granero, una figura emergió de las sombras. Era Luca, quien también parecía inquieto. Sus ojos se encontraron en silencio, y durante unos segundos, ninguno de los dos supo qué decir. Sin necesidad de palabras, ambos sabían que algo había cambiado entre ellos. El granero, un lugar apartado y casi olvidado, se convirtió en el escenario de desatención no resuelta. En el aire había una mezcla de incertidumbre, deseo y miedo. La sensación de estar en un límite peligroso, pero a la vez irresistible. Los días siguientes, Matteo también comenzó a notar la energía entre su tía y su hermano. Sin embargo, en lugar de apartarse, se sintió atraído hacia esa dinámica. Todos parecían estar en una danza delicada, una en la que nadie quería dar el primer paso, pero todos sabían que el verano en la Toscana cambiaría sus vidas para siempre. Las jornadas en la finca transcurrían bajo el calor del sol veraniego, pero por las noches, el calor tomaba una nueva forma, invadiendo el ambiente de una manera diferente. El granero, con su estructura de piedra desgastada por el tiempo y el aroma a heno y madera, se convirtió en un lugar que los tres buscaban sin razón aparente. Había algo magnético en ese espacio, algo que conectaba con el deseo de escapar de la rutina, de lo prohibido, de lo no dicho. Una tarde, mientras Anna revisaba los registros de la finca en el salón, sintió una mano en su hombro. Era Matteo, el más despreocupado de los dos, quien se ofreció a ayudarla con las cuentas. Sentados juntos en la mesa de madera, la cercanía entre ambos se volvió evidente. Los dedos de Matteo rozaban los de su tía de vez en cuando, pequeños contactos que parecían accidentales, pero que se sentían intencionados. «Tienes un don para esto», dijo Anna con una sonrisa algo nerviosa, tratando de ocultar el rubor que sentían las mejillas. «No tanto como tú para manejar todo esto», respondió él, sin apartar la mirada. Su tono era ligero, pero la intensidad en sus ojos decía mucho más.
Mateo se levantó y se puso detrás de la silla de su tía con las manos en sus hombros para despedirse. Ana no pudo evitar imaginar la mano de su sobrino deslizándose bajo su blusa mientras ella se inclinaba hacia atrás para dejar al descubierto su regazo. Mateo, por su lado, notó la tensión en el cuerpo de Anna que seguía inmóvil inmersa en su fantasía. El silencio que siguió fue corto, pero pesado. La tensión se había convertido en una presencia casi palpable. Ana se levantó de la mesa con el pretexto de revisar algo en la cocina, pero su mente estaba en otra parte. En la distancia, escuchó el sonido del martillo de Luca que trabajaba en una vieja estructura de madera en el jardín. Ese sonido, repetitivo y rítmico, parecía sincronizarse con los latidos acelerados de su corazón. Durante el almuerzo de ese día, los tres compartieron la mesa bajo el porche de la finca. El ambiente era relajado, pero cargado de una energía subyacente que ninguno de los tres quería reconocer. Los gestos se volvieron más conscientes, las sonrisas más largas y las miradas más sostenidas y más penetrantes. Ana trataba de mantener la compostura, pero sentía que estaba caminando en la cuerda floja. Al caer la tarde, mientras el sol se desvanecía y el cielo adoptaba tonos de rosa y naranja, Luca decidió darse un chapuzón en la piscina, como ya era su costumbre después de un largo día de trabajo. Ana lo observaba desde la sombra de un árbol, absorta en sus pensamientos. Su mirada lo seguía sin apenas darse cuenta, mientras él nadaba con movimientos fuertes y precisos, rompiendo la superficie del agua con un control que le resultaba fascinante. Había una serenidad en el que siempre había admirado. Mateo se unió al rato, lanzándose al agua con una risa despreocupada, salpicando a su hermano y rompiendo la calma del momento. Sus cuerpos, resplandecientes bajo la luz del crepúsculo, hacían que todo pareciera casi irreal. Ana se sentía cada vez más atrapada en esa especie de sueño despierto, en el que la realidad y el deseo parecían confundir sus límites. ¿Te vas a unir, tía?, preguntó Mateo desde el agua, con una sonrisa traviesa que parecía invitar a más que un simple baño. Anna vaciló. Sabía que no debía. Sabía que lo que estaba pasando en su mente era algo que jamás se habría permitido pensar en otras circunstancias. Pero el verano, la finca, el aislamiento, todo parecía empujarla hacia algo desconocido y peligroso. Quizás más tarde, respondió con una sonrisa forzada, mientras se retiraba lentamente hacia la casa. Pero más tarde, cuando la finca estaba en calma y los últimos rayos de sol se desvanecían, Ana no pudo contener más la sensación que la abrumaba. Se dirigió al granero, ese lugar que había comenzado a asociar con todo lo que estaba sintiendo. Era como si ese espacio fuera una representación física de su mente, cerrado, antiguo y lleno de secretos. Al entrar, el aire estaba cálido y cargado con el aroma de la madera y el heno. El suelo crujía bajo sus pies mientras avanzaba hacia el centro del granero. Se detuvo, cerrando los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Pero en lugar de calmarse, los latidos de su corazón se aceleraron cuando escuchó pasos detrás de ella. Era Luca. Su expresión era tranquila, pero sus ojos decían algo más. Se acercó lentamente, y sin decir una palabra, se detuvo frente a ella. Ana no supo qué decir, no supo si debía retroceder o simplemente aceptar lo que sentía que iba a suceder. Había un entendimiento tácito entre ambos, un puente que habían cruzado hacía ya tiempo sin darse cuenta. No puedo, susurró ella, más para sí misma que para él, sabiendo que en ese instante no había vuelto atrás. Pero Luca no dijo nada. En lugar de palabras, el silencio entre ellos hablaba con más fuerza. Un silencio lleno de preguntas y respuestas que ambos ya conocían. Y entonces, cuando el aire se volvió casi insoportable con la tensión acumulada, apareció Mateo en la puerta del granero. La mirada de Mateo pasó de su hermano a su tía, y aunque no se dijo nada, algo en su expresión mostraba que entendía exactamente lo que estaba pasando. Pero en lugar de intervenir, simplemente se quedó allí, observando, como si estuviera esperando a que algo se rompiera. Y fue en ese momento, bajo la luz tenue que entraba por las rendijas del viejo granero, que los tres quedaron atrapados en una red de emociones que habían estado tejiendo durante todo el verano. Ninguno de ellos sabía exactamente cómo llegaron allí, pero todos sabían que después de esa noche, ya nada sería igual. El tiempo pareció detenerse en el granero. Ana sentía como su respiración se volvía pesada, los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Frente a ella, Luca permanecía inmóvil, pero sus ojos no dejaban de buscar los de ella, como si con una mirada pudiera decir todo lo que las palabras no lograban expresar.
A su lado, Mateo, que hasta ese momento había sido solo una presencia silenciosa, empezó a caminar hacia ellos con paso lento pero seguro. El aire en el granero era sofocante, no por el calor del verano, sino por la tensión creciente que se extendía entre los tres. Anna, consciente de lo que estaba sucediendo, luchaba por mantener el control, por reprimir las emociones que huyeron en su interior. Pero había algo en la forma en que ambos la miraban, una mezcla de complicidad y deseo, que la hacía sentir vulnerable, atrapada en un juego que ni siquiera sabía cuándo había comenzado. Mateo fue el primero en romper el silencio, su tono más serio de lo habitual. «Es como si todos estuviéramos buscando lo mismo, ¿verdad?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta directa. Era una observación que flotaba en el aire, desafiando a ser negada. Anna tragó saliva. Quería decir algo, una palabra que pusiera fin a todo, que los hiciera volver a la realidad. Pero el deseo, esa necesidad reprimida durante tantos días, ¿era más fuerte que cualquier sentido de responsabilidad? «No, no deberíamos», empezó a decir, aunque su propia voz sonaba débil, sin convicción. Era más un eco de lo que sabía que debía decir, pero que en el fondo ya no quería creer. Luca, más calmado pero igualmente atrapado en esa extraña sensación de inevitabilidad, se acercó un poco más, rozando con su mano la de Anna. Fue un gesto sutil, pero suficiente para que ella sintiera que el puente que había entre ellos se estaba derrumbando. Durante unos segundos, sus dedos permanecieron juntos, la calidez de su piel contra la suya llenando el silencio. «Tía», dijo Luca en voz baja, sin dejar de mirarla. Pero la palabra, normalmente tan inocente, ahora tenía un peso que antes no había tenido. El sonido de su voz la desarmó. Había algo en su tono, en su mirada, que la hacía sentirse más viva que nunca, como si esa conexión prohibida fuera lo único que le recordaba que aún había una chispa de emoción en su vida. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de entendimiento. Parecía que ninguno de los tres quería ser el primero en dar el siguiente paso, pero tampoco estaban dispuestos a retroceder. Finalmente, fue Hannah quien, sin saber exactamente qué la había impulsado, se giró hacia Mateo, que la observaba con una mezcla de fascinación y expectativa. Ella notó el leve movimiento de su cuerpo, como su respiración se aceleraba ligeramente. La idea de que dos jóvenes llenos de vida estuvieran tan enfocados en ella, en su presencia, la hacía sentirse poderosa y vulnerable a la vez. «Esto no puede», susurró, más para sí misma que para ellos, aunque de nuevo su voz carecía de firmeza. Mateo dio un paso adelante, borrando el espacio que los separaba. Sin palabras, él alzó una mano y, con delicadeza, apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de Anna. El contacto fue suave, íntimo, como si estuviera trazando una línea entre lo que era y lo que estaba a punto de ser. No necesitó decir nada más. La mirada que compartieron fue suficiente para confirmar lo que ambos ya sabían. Anna puso sus manos en el pecho de Mateo mientras él deshacía los lazos que sujetaban su vestido en cada hombro. Luca, desde su lugar, observaba, pero no con celos ni rivalidad. Había algo en la forma en que los tres interactuaban, una complicidad tácita que había nacido de semanas de miradas robadas y silencios incómodos. Y ahora, ahí estaban, en ese granero viejo y apartado, rodeados de sombras y de secretos que ya no podían ocultar. Luca terminó de desprender el vestido dejándolo caer al suelo, dejando a Anna solo con la parte inferior de su bikini. El susurro del viento se colaba por las rendijas de las paredes de madera, mezclándose con el sonido de sus respiraciones contenidas. El mundo exterior parecía haber quedado atrás, como si en ese momento solo existieran ellos tres, aislados del resto de la finca, de las normas y de las consecuencias. Era como si ese espacio fuera una representación física de su mente, cerrado, antiguo y lleno de secretos. Al entrar, el aire estaba cálido y cargado con el aroma de la madera y el heno. El suelo crujía bajo sus pies mientras avanzaba hacia el centro del granero. Se detuvo, cerrando los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. Pero en lugar de calmarse, los latidos de su corazón se aceleraron cuando escuchó pasos detrás de ella. Era Luca. Su expresión era tranquila, pero sus ojos decían algo más. Se acercó lentamente, y sin decir una palabra, se detuvo frente a ella. Anna no supo qué decir, no supo si debía retroceder o simplemente aceptar lo que sentía que iba a suceder. Había un entendimiento tácito entre ambos, un puente que habían cruzado hacía ya tiempo sin darse cuenta. «No puedo»,
susurró ella, más para sí misma que para él, sabiendo que en ese instante no había vuelto atrás. Pero Luca no dijo nada. En lugar de palabras, el silencio entre ellos hablaba con más fuerza. Un silencio lleno de preguntas y respuestas que ambos ya conocían. Y entonces, cuando el aire se volvió casi insoportable con la tensión acumulada, apareció Mateo en la puerta del granero. La mirada de Mateo pasó de su hermano a su tía, y aunque no se dijo nada, algo en su expresión mostraba que entendía exactamente lo que estaba pasando. Pero en lugar de intervenir, simplemente se quedó allí, observando, como si estuviera esperando a que algo se rompiera. Y fue en ese momento, bajo la luz tenue que entraba por las rendijas del viejo granero, que los tres quedaron atrapados en una red de emociones que habían estado tejiendo durante todo el verano. Ninguno de ellos sabía exactamente cómo llegaron allí, pero todos sabían que después de esa noche, ya nada sería igual. El tiempo pareció detenerse en el granero. Ana sentía como su respiración se volvía pesada, los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Frente a ella, Luca permanecía inmóvil, pero sus ojos no dejaban de buscar los de ella, como si con una mirada pudiera decir todo lo que las palabras no lograban expresar. A su lado, Mateo, que hasta ese momento había sido solo una presencia silenciosa, empezó a caminar hacia ellos con paso lento pero seguro. El aire en el granero era sofocante, no por el calor del verano, sino por la tensión creciente que se extendía entre los tres. Anna, consciente de lo que estaba sucediendo, luchaba por mantener el control, por reprimir las emociones que huyeron en su interior. Pero había algo en la forma en que ambos la miraban, una mezcla de complicidad y deseo, que la hacía sentir vulnerable, atrapada en un juego que ni siquiera sabía cuándo había comenzado. Mateo fue el primero en romper el silencio, su tono más serio de lo habitual. «Es como si todos estuviéramos buscando lo mismo, ¿verdad?», preguntó, aunque no esperaba una respuesta directa. Era una observación que flotaba en el aire, desafiando a ser negada. Anna tragó saliva. Quería decir algo, una palabra que pusiera fin a todo, que los hiciera volver a la realidad. Pero el deseo, esa necesidad reprimida durante tantos días, ¿era más fuerte que cualquier sentido de responsabilidad? No, no deberíamos, empezó a decir, aunque su propia voz sonaba débil, sin convicción. Era más un eco de lo que sabía que debía decir, pero que en el fondo ya no quería creer. Luca, más calmado pero igualmente atrapado en esa extraña sensación de inevitabilidad, se acercó un poco más, rozando con su mano la de Anna. Fue un gesto sutil, pero suficiente para que ella sintiera que el puente que había entre ellos se estaba derrumbando. Durante unos segundos, sus dedos permanecieron juntos, la calidez de su piel contra la suya llenando el silencio. «Tía», dijo Luca en voz baja, sin dejar de mirarla. Pero la palabra, normalmente tan inocente, ahora tenía un peso que antes no había tenido. El sonido de su voz la desarmó. Había algo en su tono, en su mirada, que la hacía sentirse más viva que nunca, como si esa conexión prohibida fuera lo único que le recordaba que aún había una chispa de emoción en su vida. El silencio que siguió no fue incómodo, sino cargado de entendimiento. Parecía que ninguno de los tres quería ser el primero en dar el siguiente paso, pero tampoco estaban dispuestos a retroceder. Finalmente, fue Hannah quien, sin saber exactamente qué la había impulsado, se giró hacia Mateo, que la observaba con una mezcla de fascinación y expectativa. Ella notó el leve movimiento de su cuerpo, como su respiración se aceleraba ligeramente. La idea de que dos jóvenes llenos de vida estuvieran tan enfocados en ella, en su presencia, la hacía sentirse poderosa y vulnerable a la vez. «Esto no puede», susurró, más para sí misma que para ellos, aunque de nuevo su voz carecía de firmeza. Mateo dio un paso adelante, borrando el espacio que los separaba. Sin palabras, él alzó una mano y, con delicadeza, apartó un mechón de cabello que había caído sobre el rostro de Anna. El contacto fue suave, íntimo, como si estuviera trazando una línea entre lo que era y lo que estaba a punto de ser. No necesitó decir nada más. La mirada que compartieron fue suficiente para confirmar lo que ambos ya sabían. Anna puso sus manos en el pecho de Mateo mientras él deshacía los lazos que sujetaban su vestido en cada hombro. Luca, desde su lugar, observaba, pero no con celos ni rivalidad. Había algo en la forma en que los tres interactuaban, una complicidad tácita que había nacido de semanas de miradas robadas y silencios incómodos. Y ahora, ahí estaban, en ese granero viejo y apartado, rodeados de sombras y de secretos que ya no podían ocultar.
Luca terminó de desprender el vestido dejándolo caer al suelo, dejando a Anna solo con la parte inferior de su bikini. El susurro del viento se colaba por las rendijas de las paredes de madera, mezclándose con el sonido de sus respiraciones contenidas. El mundo exterior parecía haber quedado atrás, como si en ese momento solo existieran ellos tres, aislados del resto de la finca, de las normas y de las consecuencias. No sabíamos. Luca estaba preocupado y yo vine a buscarlo. Anna, atrapada entre el deseo y el respeto por sus propios límites, dejó escapar un suspiro profundo. Con un gesto que parecía aceptar la inevitabilidad de la situación, se levantó de la cama y se acercó a ellos. Los tres se miraron en silencio. El entendimiento no verbal de lo que estaba sucediendo llenaba el aire. «Si vamos a estar aquí», dijo Anna con una voz suave pero decidida, «hagámoslo de manera abierta». Mateo y Luca se acercaron, sintiendo la tensión en el ambiente. Las emociones que habían estado contenidas comenzaron a aflorar nuevamente. La intimidad compartida en el granero parecía renacer en esta nueva atmósfera, aunque con un matiz diferente. La luz de la luna seguía entrando por la ventana, creando un ambiente íntimo y evocador. Anna, con una mezcla de audacia y vulnerabilidad, empezó a desvestirse lentamente, como si cada movimiento fuera una declaración de la intensidad de sus sentimientos. Luca y Mateo, aunque sorprendidos, siguieron su ejemplo. El aire entre ellos se cargaba de una tensión de la tensión. El silencio en la habitación se llenó de los susurros de sus respiraciones y los suaves movimientos de sus cuerpos. Cada gesto, cada toque, estaba marcado por una profundidad emocional que iba más allá del deseo físico. Era una reconexión, un encuentro que se nutría tanto de la atracción como del entendimiento compartido de sus sentimientos complicados. A medida que la noche avanzaba, la habitación se llenó de la misma energía que había caracterizado el granero, pero con una nueva dimensión. Los tres, unidos en una experiencia compartida, encontraron una forma de expresar sus emociones y deseos de manera intensa. Sus cuerpos se entrelazaban y sus peticiones más atrevidas se cumplían con un solo gesto. La luz de la luna, filtrada a través de las ventanas, continuaba envolviendo la escena en una atmósfera de delicadeza y misterio, mientras el balanceo del delicado cuerpo de Anna satisfacía cada deseo de Luca y Mateo, obteniendo de ellos no solo placer, sino el poder de una mujer que maneja 12 mentales a su antojo. Finalmente, después de un tiempo que parecía desdibujarse en la oscuridad suave, se encontraron en una especie de entendimiento mutuo. La intensidad de la experiencia dejó una marca en todos ellos, una sensación de cierre que era a la vez dolorosa y liberadora. Cuando el primer resplandor del alba comenzó a iluminar la habitación, Anna, Luca y Mateo se acomodaron en un silencio compartido, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La conexión que habían experimentado había cambiado algo fundamental en su relación, pero el respeto y la aceptación que compartían les ofrecieron una forma de enfrentar el futuro con una comprensión más profunda de sí mismos y de los demás. El último día de las vacaciones llegó rápidamente. La finca estaba tranquila, con el calor del verano disminuyendo lentamente, dando paso a una brisa más fresca. Anna decidió que necesitaba tomar un descanso y se dirigió a uno de los rincones más apartados de la finca, un viejo mirador que se encontraba al borde de un pequeño acantilado. En el mirador, el sol se estaba poniendo, bañando el paisaje en tonos dorados y rosados. Anna se sentó en el borde, dejando que la brisa suave acariciara su rostro mientras contemplaba el horizonte. Era un momento de introspección, un momento para enfrentarse a sus pensamientos y emociones antes de que los tres se separaran para regresar a sus respectivas vidas. Mientras estaba allí, escuchó el crujido de hojas secas. Giró la cabeza y vio a Luca acercándose. Su expresión era melancólica y su mirada parecía perdida en el paisaje. Sin decir una palabra, se unió a ella en el mirador, y juntos miraron el atardecer en silencio. Era un silencio cargado de palabras no dichas, de pensamientos que ninguno estaba dispuesto a compartir abiertamente. «Este lugar siempre ha tenido una forma de hacerme pensar», dijo Anna finalmente, rompiendo el silencio. Luca sintió, su mirada aún fija en el horizonte. «Sí, es como si aquí todo se aclarara un poco». El momento de calma fue interrumpido por el sonido de pasos. Mateo apareció en el mirador, con una sonrisa que parecía un poco forzada. Se unió a ellos y, aunque intentó mantener la ligereza, el ambiente seguía cargado de una tensión que ninguno podía ignorar. «Pensé que este era el lugar perfecto para terminar el verano», dijo Mateo, mirando el paisaje con una mezcla de nostalgia y reflexión. Los tres se quedaron en el mirador, observando cómo el sol se hundía lentamente en el horizonte.
Era una despedida simbólica de las vacaciones, un momento en el que todos podían sentir la magnitud de lo que había pasado, pero sin palabras que pudieran describirlo completamente. «No sé qué nos depara el futuro», dijo Anna, sus palabras llenas de un anhelo agridulce, «pero espero que podamos recordar estos días con cariño, no solo con arrepentimiento». Luca y Matteo asintieron, comprendiendo el sentimiento. Habían compartido algo profundo y complejo, y aunque no sabían cómo manejarlo en el futuro, sabían que esa experiencia los había unido de maneras que serían difíciles de olvidar. Al final, el sol se ocultó completamente, dejando el mirador envuelto en la oscuridad suave del crepúsculo. Los tres se quedaron allí un poco más, en silencio, disfrutando de la tranquilidad del momento. Cuando finalmente se levantaron para regresar a la casa, lo hicieron con una sensación de cierre. Habían enfrentado sus sentimientos y se habían dado el espacio necesario para procesar lo que había pasado. La última noche en la finca fue tranquila. Anna, Luca y Matteo compartieron una cena sin palabras significativas, simplemente disfrutando de la compañía mutua. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para irse, el ambiente era un poco más ligero, aunque la sombra de la experiencia compartida seguía presente. El verano en la Toscana llegó a su fin, y con él, una etapa en la vida de Anna, Luca y Matteo. Aunque el recuerdo de esos días en la finca y el granero seguiría con ellos, la experiencia les había permitido comprenderse mejor a sí mismos y a los demás. La finca, con su belleza y misterio, había sido testigo de sus emociones y secretos, y ahora les ofrecía un nuevo comienzo al regresar a sus vidas diarias.